ellos van a estar analizando y discutiendo. Ustedes también pueden participar. Recuerden las vías de comunicación para el correo electrónico enperspectiva@enperspectiva.net. Para los mensajes de texto 55511. Vamos al primer tema. El próximo domingo se llevarán a cabo las elecciones departamentales y municipales. Aquí en Montevideo son 8 los candidatos de 4 partidos que están en carrera para ser intendentes. Pero además, en la capital también se eligen concejales para 8 municipios que cubren toda la superficie del departamento. Esta parte de la elección parece ser lo más lejano para la gente, ¿no? ¿Cómo están viendo ustedes este detalle? Había una encuesta de Cifra que se divulgó el mes pasado, según la cual el nivel de desconocimiento de los montevideanos respecto a cómo votar los consejos municipales y a qué función desempeñan esos organismos es muy alto. De hecho, casi el 60% ni siquiera fue capaz de evaluar la gestión de los concejales y alcaldes que estuvieron al frente de los municipios en estos últimos 5 años. ¿Por qué? Porque no tenían información al respecto. ¿Cómo observan ustedes esta parte de la campaña a nivel municipal? Preocupante, sobre todo porque además ese desconocimiento, según he leído, pasado ya años de la existencia de esta ley y de un periodo de gobierno entero, es mayor que el que existía en la elección pasada. Es decir, es más grave la situación. Y yo creo que está un poco vinculado a la lejanía con la que el ciudadano ve los municipios. Qué curioso, porque teóricamente los municipios son para estar más cerca de la gente, para que el gobierno de lo municipal, departamental, esté más cerca de la gente. Exactamente, incluso quienes somos partidarios de lo municipal, de esa cercanía. En algún momento escribimos acerca de las comisiones delegadas que preveía la Constitución en su momento. Vemos que lamentablemente no ha aprendido en la opinión pública. Es una que debe tener muchas explicaciones. Yo largo una y dejo la palabra. Yo creo que se ha perdido el sentido de contraprestación entre el recurso municipal y el servicio que se recibe. Es decir, a diferencia de otro tipo de tributos, lo municipal, por lo menos en el contribuyente, parece tener o debería tener, y así lo siente el contribuyente, una contraprestación más inmediata en lo que son los servicios municipales tradicionales. Y creo que al perderse eso y al no tener los municipios una importancia política importante, se van alejando de lo que es la concepción ciudadana de lo municipal, ¿no? Martín. Sí, un primer apunte en realidad vinculado a la encuesta de Cifra que nos muestra, o se puede interpretar a partir de esa encuesta, que sí hay un gran desconocimiento, pero casi todos, menos uno, de los cambios que se registran de 2010 a 2015 están dentro del margen de error, o sea que, y son muy pequeños, entonces yo no me arriesgaría a decir que hoy estamos peor que en 2010, lo que sí es cierto es que no estamos bien, que el desconocimiento es grande, que las personas no identifican a los municipios como un actor de gobierno central en sus vidas, y eso sí es un elemento al que trabajar. Señalo además la falta de campañas públicas por parte del Estado, de la Corte Electoral a la cual se le pidió y se negó, por lo menos por ahora, y de otros, podría haber sido el Poder Ejecutivo, campañas públicas de información sobre qué se está votando, para qué se vota, cómo se vota, etcétera, etcétera. Creo, sin embargo, que no deberíamos ir a análisis y a diagnósticos alarmistas. Creo que va a ser un proceso muy largo, sobre todo en Montevideo, y acá una posible hipótesis es que nosotros estamos muy cerca de los poderes más grandes, ¿no? Uno quiere ir a un ministerio, en Montevideo se toma un ómnibus y llega al ministerio, ¿no? Incluso quiere ir a la torre ejecutiva, deja su cédula, revisan la mochila y pasa y entra, y es probable incluso que llegue a hablar, si no con el presidente, por lo menos con el secretario, pero secretario de la presidencia. Entonces, la noción del poder que está en el territorio para los montevideanos es mucho más compleja, porque lo que está en el territorio para los montevideanos es la intendencia muy cerca y los poderes nacionales. Entonces creo que el proceso y la noción de gobierno de cercanía para los montevideanos y montevideanas va a ser mucho más compleja, y en el interior se está dando un proceso, en mi opinión, mucho más interesante. Por ejemplo, hay en el caso de Flores, donde el Frente Amplio sabe
que es muy probable que no gane la intendencia, pero está apostando muy fuerte al único municipio que hay, el de Ismael Cortinas, y ahí entonces tendría más chances, y eso incluso lo ven como un escalón para después poder disputar con serias chances el gobierno departamental. Entonces, con este ejemplo digo, en Montevideo nos cuesta más, en el interior creo que un poco menos, y creo que es razonable que nos cueste más y que no habla solamente de déficit en la comunicación y en la planificación de los gobiernos municipales, de la instalación como una política pública. Carlos, ¿tú estás pendiente de este aspecto? Sí, y comparto, me parece muy inteligente la apreciación de Martín en cuanto a que no se puede hacer una apreciación alarmista de este cambio, de esta encuesta. Creo que sí hay que buscar en circunstancias históricas y fácticas este proceso, que es más lento en Montevideo, porque efectivamente hay que pensar que en el proceso político uruguayo, de construcción del Estado uruguayo, la construcción se hace desde la ciudad. A diferencia de lo que sucede en muchos países, es Montevideo que preexiste a la nación Uruguay, y eso hace que el ciudadano identifique prácticamente el gobierno de Montevideo con el gobierno nacional en el inconsciente. Es una construcción histórica que va a llevar mucho tiempo empezar a diferenciar, lo cual es un gran problema para la participación ciudadana, porque estamos hablando, yo el otro día estaba mirando datos de municipios como por ejemplo el CH, con 165.000 habitantes inscritos, por lo menos desde el punto de vista de credenciales, más un 90.000 fluctuante, que hace que sea un municipio que tenga en términos demográficos más relevancia que muchos departamentos del interior, con lo cual la importancia, el empoderamiento que tiene el ciudadano al elegir tanto al alcalde como a los concejales es enorme, con lo cual este desconocimiento es más preocupante aún. Pero creo que es un proceso que se va a dar con esta dificultad histórica en el tiempo, que va a seguir progresando y que claramente hay que tener políticas activas tanto desde la Corte Electoral como del Poder Ejecutivo, ¿no? Casualmente mencionaste el municipio CH, que es en Montevideo un caso especial en esta campaña electoral, ¿no? Porque es el municipio donde el Partido de la Concertación tendría efectivamente chances, ¿no? Y por lo tanto se está dando ahí una pelea particular. Yo tengo una visión, es decir, complementaria de lo que han dicho acá y de lo que señalan las encuestas, ¿no? Es decir, las encuestas de opinión. Yo creo que el desinterés y la desinformación son estructurales al fenómeno de estos gobiernos de tercer nivel o municipales. ¿Por qué? Porque creo que son fenómenos institucionales que no responden a la realidad social. Creo que no existe un demos del barrio o del zonal municipal, no existe un pueblo organizado que funcione a ese nivel. Creo que la creación de este nivel de gobierno fue más una necesidad de la casta política, de generar nuevos cargos y de alguna manera dirimir en partiditos más chicos, como una revanchita de Reyes posterior a la elección nacional. Me da la impresión, esencialmente creo que es una necesidad de... Un mundialito. Sí, una especie de mundialito. Es una necesidad de la clase o casta política. Me llamó la de atención los que partidos dijeras políticos. Casta política, ¿no? Bueno, muy de Podemos, muy de Iglesia. Iglesia. Si decís clase política te dicen Venía que no muy es... despectiva la cosa. No. Si decís que es clase política te dicen que está mal porque no es una clase. Entonces, al final es difícil como Pablo Iglesias lo usa mucho la expresión. Estamos hablando de la casta y no sé cuánto. Pero yo no lo dije en ese sentido. Lo dije, quise indicar simplemente el sector de personas que está movilizada en las estructuras partidarias, que creo que tenían necesidad o deseo de crear nuevos ámbitos de competencia y nuevos cargos de funcionamiento. La izquierda en particular impulsó mucho este proceso de descentralización. Sí, ¿Tú claro. ves a la izquierda también en esa lógica? No, principalmente. Iba para ahí el palo. No, iba principalmente. Pero en realidad tampoco tuvo oposición de blancos ni de colorados porque genera nuevos cargos para todos. Y de hecho todos pueden, de hecho es así, incluso los partidos blancos y colorados acceden en departamentos donde de repente pierden la intendencia, Montevideo es el caso arquetípico, tienen chance de adquirir algún cargo que si no lo tendrían a nivel municipal. La otra cosa es que la forma en que está estructurado, donde los alcaldes no tienen ni presupuesto ni competencias claras, más que aquello que le deja el intendente, termina por volverlo bastante inútil. Porque, a ver, si el alcalde está de acuerdo con el gobierno departamental, es más bien innecesario. Va a ser una polea de transmisión de lo mismo. Y si está en contra, no tiene poder para enfrentar
la política del gobierno departamental. Entonces me parece que por todas esas razones me parece que es un fenómeno absolutamente superestructural que interesa fundamentalmente a quienes están, por no usar la palabra casta, pero a quienes están organizados en los partidos políticos, al sistema político, si querés. Sí, en realidad es más que el sistema, porque el sistema político puede comprender gente que en realidad no tiene nada que ver con este fenómeno, ¿no? Es decir, creo que esto importa más que nada a quienes ocupan los cargos de poder y los cargos burocráticos, los políticos profesionales, digamos, ¿no? ¿Por qué? Porque multiplican la posibilidad de adjudicar cargos y funciones. Yo lo veo por ahí. Me parece que esto no va a mejorar mi impresión, sino que va a tender a empeorar, porque es decir, la institucionalidad tiene que guardar una relación con la vida social, con la vida real de la sociedad. Uno no puede inventar una institucionalidad. La institucionalidad tiene que reflejar las necesidades, los hábitos y las formas de vida de la sociedad. No existe la región CH como cualquier otra región de Montevideo, no existe como tal, tiene una vida propia, es decir, más allá de que esa en particular es una región muy muy discutible, ¿no? Porque qué barrios junta 25 barrios, pero mira que puse esto simplemente por un ejemplo. Casi cualquier otro podrás tener algún barrio, yo qué sé, si hablamos del Cerro, tal vez todavía tenga una cierta vida local, pero la mayor parte de los barrios de Montevideo son lugares de dormitorio, el tipo duerme ahí, trabaja en otro lado. Tengo cantidad de mensajes de oyentes sobre este tema, qué interesante. Ahora voy a leer algunos, pero empiezo por este de Raúl, que dice: lamentablemente en Uruguay se hacen cosas del primer mundo que no son necesarias y que solo encarecen los presupuestos. Ese puede ser un buen punto. La pregunta es, ¿la ciudadanía sentía la necesidad de crear esto? Y por otra parte, creo que una dificultad es que las zonas de estos municipios, como debieron adaptarse a las credenciales de los votantes, pasaron por arriba de las zonas de los centros comunales zonales. Es decir, no necesariamente el centro comunal zonal responde al municipio. Entonces, creo que creo que los ciudadanos estaban acostumbrando al centro comunal zonal, apareció esto de los municipios y vino a complicar más. Lo que decía venir, también agrego, puede ser una superestructura también para ponerle un ropaje a la ineficiencia municipal. Parece que si creásemos nuevos cargos y nuevos organismos le podemos dar más eficiencia a gestiones que no funcionan. Creo que algo de eso también intentó justificar la creación de los municipios. La pregunta es, ¿la intendencia no funciona? ¿Los servicios municipales son malos porque no existen municipios? O a la inversa, ¿los municipios pueden mejorar la gestión de los servicios municipales? Porque esa es la gran pregunta, más allá de cualquier concepción ideológica sobre la descentralización. Mirá lo que dice este oyente, Andrés. Él dice: creo que en Montevideo no prende la idea de los municipios porque las personas tenemos un sentido de pertenencia muy fuerte. O sea, él dice que efectivamente las personas tienen sentido de pertenencia, pero los municipios no están designados por barrios. Como que la pertenencia es con el barrio y el municipio es otra cosa, ¿no? En el interior, dice, es más visible, y lo señala hablando desde Sarandí del G, de donde manda este mensaje. Y después hay varios que van por ese lado. Por ejemplo, dice Cristina: aquí en el interior es diferente, no puedo afirmar, pero la mayoría de las personas conoce al alcalde y a sus concejales. También se entiende su función y la falta de autonomía económica. Otro oyente dice lo mismo, dice en Montevideo, ahora encuentro otros que iban por ese lado, ¿no? El contraste de Montevideo interior. O sea que empiezan a refutar esta idea de las últimas expresiones de que los municipios es una cosa espantosa. Mira, Carmen del Sauce dice: el desconocimiento de que ustedes hablan es en Montevideo. Sí, claro, en el interior es otra realidad totalmente. El interior también existe. Exactamente, y además, agrego, para Montevideo, pensar que el último nivel de gobierno, es decir, el más cercano a la gente, tenga que encargarse de 1,5 millones de personas, es un poco complejo, y en el mundo no deben existir experiencias en este sentido. A mí me quedó resonando el mensaje de un oyente diciendo que eran cosas, ¿no? Eran mecanismos de sociedades avanzadas, y a mí siempre me gusta citar a Valle de Ordóñez cuando le acusaban de proponer leyes muy avanzadas, y él decía algo así como: seremos una republiquita o republiqueta,
pero tenemos leyesitas adelantaditas. Y por suerte tenemos leyesitas adelantaditas, que además a mí me parece que se atrasaron mucho en el caso de Uruguay, porque repito, no podemos tener una ciudadanía en donde su nivel más cercano de gobierno sea para 1,5 millones de habitantes. Y además no comparto... ¿Cómo te resultó, Fernando, eso de que Martín esa frase, a José esa frase que me parece muy bien que Martín se interiorice en el vallismo, fue básicamente pronunciada por Bayer respecto del colegiado, y recordemos que el colegiado no fue un sistema de gobierno que prosperó, no fue, digamos, fue producto después de acuerdos políticos, y la verdad que terminó, tanto aquel sistema mixto que derivó en el golpe de Estado de Terra, como en la Constitución del 52, que fue un acuerdo con el herrerismo, bueno, para evitar básicamente que Luis Valle sería presidente, ¿no? Fue una reforma de Martínez Trueba. O sea que está bien, tenía razón Valle y está bueno esa reflexión, pero también es cierto que está aplicada a un sistema que finalmente no prosperó. O sea que no la haría aplicable, si querés que los municipios funcionen, no la haría aplicable a eso. Se refería en realidad, porque es la lógica de las citas, no es... La cita no implica aplicarlo a lo que estaba aplicado en ese momento, se refería en realidad a que cuando tenía oposiciones con discursos vinculados a que no estamos con el nivel de desarrollo necesario, en realidad lo que Valle y Ordóñez argumentaba en todo su planteo político es que muchas veces el nivel de desarrollo necesario se genera por este tipo de iniciativas. Totalmente. Y a eso me refería. Que a eso iba, porque el comentario que hizo Oenir antes me pareció muy interesante en cuanto a que no se puede cambiar una realidad subyacente, fáctica, social, un demos, con una normativa. Sin embargo, Uruguay, más allá de la experiencia del colegiado, sí ha demostrado por la dimensión del país, por las características de la homogeneidad social, que sí una legislación puede generar cambios en los hábitos y en las actitudes de las personas, salvando la circunstancia o la singularidad de Montevideo, que en eso también creo que tiene razón la oyente. El interior también existe, desde ya, nadie dice que no, pero es cierto que el desconocimiento en Montevideo o el grado de avance del conocimiento del proceso municipal es distinto porque este país se construye desde Montevideo y en Montevideo hay una identificación casi de gobierno nacional, gobierno municipal. No obstante lo cual yo creo que no podemos desconocer, y tú lo mencionaste, Emiliano, la experiencia política interesante que está sucediendo hoy mismo en el municipio CH, donde realmente hay una contienda, donde sí hay mucho conocimiento en Montevideo y donde tenemos una posibilidad real. Yo estaba viendo los datos que están también colgados en la página web de Nuevo Siglo TV, fueron publicados en Diario de Campaña, el programa que conduce Horacio Baroli, donde hay una posibilidad con 49,6%, esto es una extrapolación de la elección de octubre nacional, que no es exacta porque hay muchas distorsiones posibles, frente a un 39,8% del Frente Amplio. O sea que aquí hay una posibilidad real de que acceda a una parte del gobierno de Montevideo los partidos tradicionales. Eso es algo realmente muy interesante y a destacar. Es una experiencia política muy interesante, con todo lo que ello implica, ¿no? La posibilidad de que haya una isla de gobierno de oposición dentro de un gobierno departamental del Frente Amplio, una cantidad de circunstancias que creo que son muy motivantes para la ciudadanía, ¿no? Para estar atento y para prestar atención. Dice Cayetana que está de acuerdo con Oenir. Todo esto es un invento de la superestructura para perpetuar el reinado. Sí, bueno, yo quería aclarar, porque un oyente anteriormente dijo, marcó esa diferencia entre Montevideo e interior. Yo digo, sí, lo que yo estoy diciendo no es universalmente válido. Lo que digo es que las estructuras políticas tienen que guardar relación con la vida social. Si hay una comunidad chica que de alguna manera tiene una vida política propia, es decir, donde las decisiones sobre alumbrado y sobre saneamiento comprenden a toda la localidad, y sobre esas cosas hay una autoridad, se llame alcalde, se llame como se llame, que tiene cierta competencia o ciertas facultades, bueno, ahí va a funcionar. Porque realmente, yo nunca me canso de decir que he visto en Brasil cómo funciona el tema de las prefeituras, donde cada centro poblado, grande o chico, tiene un prefeito. A veces gobierna millones de personas ese prefeito. Pero ¿qué pasa? Hay una inmediatez. Sí. Uno lo ve. Y hay un sentido de pertenencia a esa prefectura. En el Chuy, el prefeito del lado brasileño, el tipo vive ahí. Cualquiera puede ir y golpearle la puerta. Che, este pozo que hay del lado uruguayo, el intendente está a 150 kilómetros, en Rocha. Sí. O sea, la inmediatez es importante, pero tiene que existir esa comunidad que de alguna manera se ve afectada
por las decisiones Y además del el gobierno poco local. poder de los alcaldes también se traduce en la poca campaña electoral. Seguramente si fuesen cargos que realmente pudieran manejar recursos, poder y que pudiesen cambiarle la vida a los montevideanos en este caso, seguramente la campaña política estaría muy centrada allí. Sin embargo, está centrada en el intendente porque es el que maneja los recursos, el presupuesto, etcétera, ¿no? Y hay un error que se suele cometer, que es creer que la participación se genera creando estructuras participativas. Esto pasó lo mismo en los liceos, es decir, con los centros de enseñanza, donde había asociaciones de padres, pero se eligió crear por ley unos consejos de tal complejidad y tal cosa que nunca llegaron a funcionar. Yo creo que la participación se genera por los canales que la sociedad realmente busca. Habrá que estimularlos. Dice Gabriel desde la audiencia, aquí en Ciudad de la Costa, la existencia del municipio y centro cívico ayuda a tomar esa conciencia. Bueno, Sin particularmente en Ciudad de la Costa es una cosa muy excepcional porque se ha formado allí realmente una ciudad y hay un sentimiento de pertenencia muy importante y bastante dejada de lado también por los distintos municipios. Y lo edilicio. A mí me parece que es la palabra ayuda en el mensaje del oyente me parece que es clave. Yo comparto parcialmente lo que dice Venir y es verdad que la participación no se genera solo generando canales para la participación, es decir, ámbitos participativos. Y además, si se generara un ámbito participativo, no puede ser demasiado distinto a la realidad que se está viviendo en ese momento. Sin embargo, también digo que nosotros tenemos dos formas de analizar este fenómeno. Una es partiendo desde una descripción actual de la realidad y otra es generando un consenso sobre lo que pretendemos. Yo pretendo que en Montevideo, creo que que en el país y en la política uruguaya, y vuelvo al colegiado y a la experiencia de la primera mitad de siglo con el vallismo, pretendo que se redistribuya poder. Uruguay tiene un presidencialismo muy fuerte, Uruguay tiene juntas departamentales muy débiles frente a un poder legislativo muy fuerte, y yo tengo una concepción que dice que hay que redistribuir poder. Y para eso, por supuesto que tenemos que tener un montón de iniciativas que no van por crear cargos, pero también hay otras que implican crear nuevos cargos y trasladarles y cederles determinadas atribuciones. ¿Qué se hizo? Si no tienen presupuesto, y es verdad, es una lógica muy compleja y requeriría reformas más profundas, sacar a los municipios de la discusión presupuestal departamental. Claro, implicaría también hasta, seguramente, y en muchos artículos, tocar a la Constitución, porque estamos creando un nuevo poder, un nuevo nivel de poder que no puede quedar por fuera de todo del ordenamiento jurídico actual y constitucional. Pero creo que ha sido un gran avance sobre esta perspectiva, redistribuir el poder, y para eso hay que crear nuevos centros de poder y darles atribuciones que antes concentraban otros. ¿Tenés un aporte? Escribinos a enperspectiva@enperspectiva.net o envía un mensaje de texto al 55511. Costo del SMS, 6 pesos impuestos incluidos. Me impresiona la cantidad de mensajes de los oyentes que han venido a propósito de este tema. No puedo leerlos todos. Algunos, por ejemplo, van por el lado de la terminología. Marcos hace la precisión. El término alcaldía no existe. Hay que hablar de municipio. Está previsto que funcionen los 5 integrantes. Claro, quien preside el Consejo Municipal, ese es el alcalde, y por eso ha tendido a hablarse de alcaldías, ¿no? También el mismo oyente hace algunas aclaraciones a propósito de la ley. Dice, la ley de descentralización es amplia y muy buena, no se la ha entendido ni se la ha difundido bien. Contiene todo lo que se le pueda hacer llegar al ciudadano, unidad funcional de la comunidad para su calidad de vida. Se aplica mejor en ciudades pequeñas y medianas por la naturaleza de las mismas. Y por ejemplo en Lascano, él vive cerca de Lascano, con 7.500 habitantes, se han presentado ahora 17 candidatos a alcalde. Montevideo, me parece, padece de aquellos problemas de las grandes urbes que desnaturalizan al ser humano. Uno ni sabe cuáles son los candidatos a alcalde, y incluso si nos preguntamos entre nosotros quiénes son los candidatos a ediles, que son los legisladores departamentales, también Claro, fíjate no lo que están dice difundidos. Jorge de Malvin. En muchos barrios la gente no conoce ni siquiera al vecino lindero. Exacto. Entonces, ¿cómo va a prosperar lo colectivo? Si no hay una vida social integrada, no tiene sentido.